Un saludo muy afectuoso para todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este tiempo navideño y por supuesto pues desearles una muy feliz Navidad. Me han pedido poder compartir con ustedes un tiempo con la palabra de Dios, un mensaje que tenga que ver con este tiempo en el cual recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, un tiempo en el que podemos ver con mucha claridad esa grandeza profética, esa grandeza como el propio apóstol nos enseña en la primera epístola a su discípulo Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y el primer aspecto de este glorioso y profundo misterio es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Hemos podido ver la propia vida del Hijo de Dios en un cuerpo como el nuestro, manifestando su humanidad y su deidad en una forma gloriosa, perfecta y absolutamente irrepetible en ningún ser humano. Solo Cristo portó en él estas dos naturalezas y con estas dos naturalezas unidas en un cuerpo pudo dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la expresión de su vida vindicó, justificó en el Espíritu. También sabemos que esta propia encarnación, esta vindicación o esta justificación de la cual nos habla Pablo, también va unida a la admiración de los ángeles, ¿sí? Sabemos que los ángeles, como bien nos enseña el apóstol Pedro, admiran la obra redentora de Dios, la forma con la que Él nos redimió y con la que Él transformó nuestras vidas y pagó nuestros pecados y rescató nuestras almas. Ellos admiran la gloria de ese evangelio que nos es predicado por el Espíritu Santo. Y por supuesto, predicado en el mundo es lo que hacemos a lo largo de nuestra vida como creyentes, cumpliendo con esa comisión, cumpliendo con ese mandato de nuestro Señor antes de ser recibido en gloria en una forma definitiva y hasta su vuelta pues no le volveremos a ver tal y como Él se fue, ¿verdad? Y también recibido en gloria. Bueno, todo esto es glorioso, todo esto es precioso, todo esto es grandioso. Y esto es lo que en sí misma es la Navidad. Pero a la vez también en el periodo navideño pues enfatizamos, recordamos ese misterio por el cual Dios se hizo hombre. Un proceso, una verdad increíble, fundamental en el Evangelio cristiano, fundamental para dar sentido, o como digo, a la propia obra en la cruz del Calvario, y un misterio que nos admira y que constantemente, pues como digo, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. Por lo tanto, en este tiempo de Navidad, lo que yo deseo para todos ustedes, para las personas con las que convivo, las personas de otros países que se congregan con nosotros a través de estas vías, es desearles una muy feliz Navidad, pero en el sentido más bíblico posible, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de aspectos gloriosos, de aspectos eternos. Estamos hablando de que el Dios Trino, por medio de su relación íntima, intrínseca entre cada persona de la Trinidad, Él llevó a cabo el engendramiento del Hijo. O sea, el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad. Aquel que siempre existió y coexistió con el Padre fue engendrado por el Padre para ser, como digo, manifestado al mundo. Por lo tanto, cuando los cristianos celebramos la Navidad, cuando los cristianos
recordamos el nacimiento de Jesús, tenemos que traer a colación, ¿verdad? Esa gran verdad que tan bien nos la presentó el Evangelio de Juan en sus primeros versículos del capítulo 1, cuando ya en el primer verso nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Él nos viene a decir que ese verbo era esa luz que venía a la humanidad, que venía a alumbrar la vida de los hombres, esa luz que por medio de la cual todo lo que vemos fue hecho. Pero unos versículos más adelante, dice en el verso 14, dice: y el verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Él se tabernaculizó, o sea, Él fue el tabernáculo de Dios entre los hombres en una gloria mucho mayor que el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón o el templo de Zorobabel o ningún otro templo que evidentemente podamos imaginar. El mismo Dios hecho carne era el templo de Dios aquí en este mundo. Entonces Él pudo, como digo, encarnarse, y en esa encarnación vimos su gloria, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan concluye en el verso 18 que a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo, aquel que se humanizó, aquel que se encarnó, es el que nos ha dado a conocer al Padre, al Dios invisible. Por lo tanto, en Cristo podemos ver al Dios invisible. Cuando hablamos de estas cosas, creo que ideas materiales, creo que relaciones únicamente basadas en sentimientos, emociones, materialismos, compras, comidas, cenas o incluso hasta a veces ciertas áreas del cristianismo donde hasta podemos ver papanueles, ¿verdad? No, esto no es la Navidad. Yo soy un cristiano que disfruto de los tiempos navideños. Por supuesto, los separo, como digo, de principios materialistas y de verdades, de fábulas que son absolutamente profanas, falsas y que no tienen ningún sentido, ni tan siquiera tienen cabida en ningún aspecto bíblico. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que sencillamente niegan la celebración de la Navidad, que casi tildan a los creyentes de idólatras, ¿verdad? O de personas ingenuas o ignorantes que están incurriendo en una idolatría porque tienen un portal de Belén en su casa o sencillamente la decoran con algunas cosas que le dan un aspecto navideño. Bueno, yo vuelvo a repetir, creo que Jesucristo nació y creo que la propia historia bíblica nos enseña que la Navidad es algo importante. Y como digo, la Navidad recordada y celebrada y llevada a cabo en una manera espiritual, bíblica y cristiana. Yo sé que el Señor Jesús no nos mandó celebrar la Navidad, ni hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que celebremos la Navidad. Cristo nos encomendó la ordenanza juntamente con el bautismo de la Santa Cena, ¿verdad? Y ahí dice que recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el mandato que Él nos dio. Y por supuesto, predicar el Evangelio y por supuesto comportarnos como verdaderos creyentes, como hombres y mujeres santificados. Pero también es verdad que no hay un solo texto que nos diga que no podemos en estas épocas recordar el nacimiento de nuestro Salvador. A mí me gustaría empezar con un texto que viene en el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado, ese increíble historiador que Dios nos regaló en la Biblia. Y por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 1 dice que puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron.
los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, el historiador Lucas nos está hablando de que él ha recabado, ¿verdad? Él diligentemente ha puesto en orden asuntos de la historia relacionados con la narrativa bíblica, asuntos de carácter ciertísimo y verdadero, asuntos que tienen que ver con todo el desarrollo del Evangelio, que van desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y su resurrección, que son las cosas que evidentemente nos cuentan los 4 evangelios. Sabemos que Lucas también escribió el libro de los Hechos y que ese libro de los Hechos nos lleva un poquito más allá de la resurrección de Cristo y nos mete en el tiempo en el cual la Iglesia se da a conocer. Pero a lo que yo voy en este momento y en este mensaje que quiero compartir con ustedes es que parte de lo que es la historia que Él está ordenando, parte de estas cosas que fueron enseñadas desde el principio, parte de estas cosas que fueron vistas por los ojos de aquellos ministros que predicaron la palabra, de aquellos hombres que fueron encomendados en los comienzos de la predicación del Evangelio por el propio Jesucristo. Para Lucas es importante hablarnos del nacimiento de Jesús. Si nosotros observamos los versículos del primer capítulo, veremos que una vez que él ya deja a un lado esta introducción, él nos habla del anunciamiento de Juan el Bautista. Bueno, podríamos decir que el Nuevo Testamento o cualquiera de los evangelios podría empezar con el nacimiento de Juan el Bautista, pero sabemos que no es así, que el nacimiento de Juan el Bautista es importante, pero el nacimiento de aquel de quien Juan era el predecesor es muchísimo más importante. Y entonces es cuando a partir del versículo 26 nos encontramos con que hay un anunciamiento del ángel Gabriel a una mujer virgen, a una joven virgen desposada con un varón que se llamaba José, un varón de la casa de David. Esto lo podemos ver en el versículo 26. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sabemos que todo esto entra dentro del contexto de la Navidad. Sabemos que Jesús tomó este nombre de Nazareno porque de ahí vendría Jesús, ¿verdad? Y ahí el Señor se revelaría y se presentaría a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, de donde viene evidentemente la ascendencia hasta Judá y de donde viene la promesa del Mesías, la promesa del Mesías Rey, ¿verdad? Y el nombre de esta virgen era María. Bueno, no tenemos tiempo para poder desarrollar todo el contexto porque quiero darles algunos textos más, pero sabemos perfectamente que este ángel la tuvo por muy favorecida, le dijo que el Señor estaba con ella, que era una mujer escogida y bendita entre las mujeres, pero no al punto de ser objeto de adoración como la religión católica, por ejemplo, hace. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros podemos ver en María una mujer bendecida, una mujer bendita entre las mujeres, pero una mujer a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, este ángel le dice que ha hallado gracia, este ángel le dice que va a concebir en su vientre y que va a dar a luz un hijo, y ese hijo se llamará Jesús, que es, en su raíz hebrea es el Señor es salvación, Yeshua. Dice, y será grande, y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, en este versículo 32, el ángel Gabriel está anunciando a María que este niño que sería concebido en su vientre por la obra del Espíritu Santo sería no solamente un descendiente de la casa de David, sino sería el cumplimiento del pacto hecho con David 1000 años antes del nacimiento de Jesús, y por supuesto él sería realmente el cumplimiento de la sombra que David es en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, Jesucristo es el Rey esperado, es el Mesías esperado. Este niño Jesús es aquel Rey que reinará con justicia. Y por lo tanto, aunque ahora no tenemos tiempo para hablar del reinado milenial, sí, por lo menos mencionar la grandeza revelada por el ángel a esta mujer. Y no solamente que sería ese descendiente a quien Dios le daría el trono de David su padre, sino también le está diciendo que es Dios mismo. O sea, es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Él es el Hijo del Altísimo. Y por lo tanto es coigual con Dios, coigual con el Altísimo. Él reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Bueno, María no había conocido varón. María no había tenido ninguna relación marital con José porque únicamente estaban desposados, comprometidos hasta el casamiento donde se consumaba el matrimonio en la cultura judía. Entonces vemos que el ángel se lo aclara. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo volvemos a ver la segunda persona de la Trinidad de Dios. Por lo tanto, en este sentido vemos un aspecto fundamental en el comienzo. El ángel se presenta a una mujer escogida virgen. Por lo tanto, estamos viendo el cumplimiento de Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bien, esto es muy importante, la exactitud profética en cuanto a esta historia que nos habla del nacimiento de Cristo, lo cual es algo relevante e importante porque este nacimiento da sentido a todo lo que posteriormente vamos a ver y vamos a experimentar, que es la vida ministerial de Jesús y, por supuesto, su muerte y su resurrección al tercer día y su glorificación sentado a la diestra del Padre en las alturas. Entonces, qué bonito es esto que estamos viendo. No solamente esta Virgen cumple proféticamente lo que 7 siglos antes de Cristo el profeta Isaías nos enseña, sino que es el propio profeta Isaías también quien en el capítulo 53 nos habla de un siervo sufriente y nos habla de este mismo hijo que nacería de una virgen para sufrir en una cruz, para cargar sobre sí mismo nuestras rebeliones, el pecado de los hombres, toda la maldad de los hombres, y para ser consolados por su muerte y por su sufrimiento. Bueno, no solamente tenemos la exactitud, sino el propio profeta Miqueas, como veremos ahora un poquito más adelante, dijo con total claridad que este Jesús, que sería concebido en el vientre de María, nacería en Belén, lo cual ahora cuando nosotros vamos al capítulo 2, de este mismo evangelio histórico de Lucas, nos dice así en la historia que estamos contando. Bueno, ya hemos dejado atrás el Magnificat de María, también el nacimiento de Juan el Bautista, la profecía de su padre, el sacerdote Zacarías. Y ahora dice el verso 2, aconteció en aquellos días que se promulgó, capítulo 2, versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César es el primer emperador de la Roma de los Césares. Es el primer emperador. Este título de Augusto, este nombre, ¿verdad?, le califica en el Imperio Romano
a la altura de Dios. Él quiere llevar a cabo un control desde Roma de todo lo que le pertenece y gobierna el Imperio Romano, entre los países y entre las ciudades estaba evidentemente Israel. Entonces dice, este primer censo se hizo siendo cirenio, nos da datos históricos que se pueden comprobar históricamente, iban todos para ser empadronados. Y aquí, dice el verso 4, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, y a la ciudad de David que se llama Belén. Y aquí es en este momento en el que María se pone de parto y por lo tanto, otra vez de nuevo, vemos 7 siglos antes la profecía del capítulo 5 del profeta menor Miqueas en el verso 2. Ahí llegan por la propia intención de un gobernador del mundo, ellos van a Belén, ellos van a censarse y en este censo podemos ver que María cumple los días de su alumbramiento y ahí da a luz a su hijo primogénito, aquel que fue anunciado por Gabriel en el primer capítulo del cual lo hemos hablado. Y aquí, en este momento, María y José es tremendo lo que estamos aquí contando, ¿no? Me gustaría citar también un texto de Mateo para ir cerrando nuestro tiempo. Y porque digo, esto es muy largo, pero es una historia extraordinaria, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos el Evangelio de Mateo, otro que recoge las historias del nacimiento de Jesucristo, Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y nos dice en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. De nuevo, estaba desposada María con José, eso ya nos lo dijo Lucas, antes de casarse, ¿verdad? Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, los hemos dejado caminando hacia Belén para censarse. María encinta. María, como digo, tiene que comunicar no solamente a su futuro esposo con quien está comprometida, que está embarazada del Espíritu Santo. Increíble, ¿verdad? Pero el propio José también tiene que creer que ella está embarazada del Espíritu Santo. Si hoy extrapolamos, trasladamos una situación de estas características a los tiempos de hoy, nadie nos creería. Pero esto es un asunto que es fundamental en el Evangelio. Dios fue manifestado en carne. Dios fue hecho hombre. Dios se encarnó en la persona de Jesús y debemos de creer y confesar que Dios fue manifestado en carne. O sea, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, siendo Dios, vino en carne, no es de Dios. Es más, es del anticristo. Entonces, en esta dificultad, lo primero que podemos ver es la fe de María, la fe de José, el desafío de fe que Dios le da en el llamado y en la comisión a María y a José, el corazón evangelístico y obediente de María y de José. Bueno, claramente José trata de cubrir a María y la trata de dejar porque había un aspecto de la ley de Moisés que permitía que se podía dar carta de divorcio a una mujer por ciertas causas que no la dejaban sin poder casarse con otro hombre. José era un hombre que amaba a María y buscó por todos los medios no difamarla. Imagínense la vergüenza, imagínense la murmuración. Bueno, recordamos que creo que fue en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando es el propio Jesucristo a quien se le dice que ellos no son hijos de fornicación y muy probablemente, capítulo 8, verso 41, estuvieran mencionando esta situación los religiosos 30 años después. Entonces, podemos ver que es un asunto de tremenda dificultad. Pero José sencillamente trató de actuar lo más correctamente posible. Pero también el ángel se le aparece. Y se le aparece este mismo ángel que se le apareció a María para decirle en sueños, no sé en qué manera, estaba durmiendo o no estaba durmiendo, no sé cómo fue, pero sé que el ángel le habló y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, en este momento Dios revela también al corazón de José eh, el valor de la Virgen que está recibiendo embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién es María? Bueno, es revelada también al corazón de José. Y el propio José entiende el propósito de Dios y desarrollan durante esos 9 meses una vida sujeta a muchas presiones, a muchas dificultades. Sabemos que una vez que Jesús nació, allí estuvieron pastores adorando, ángeles anunciaron a los pastores el Gloria excelsus Dei, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, Lucas 2, 14. Vemos como los magos traen oro, incienso y mirra. Vemos que ellos tienen que huir amenazados por el propio Herodes, cumpliendo esa profecía de Oseas 11.1, de Egipto llamé a mi hijo, porque ahí Dios también le trajo de vuelta y ya se establecieron en Nazaret para vivir una vida, porque el Evangelio de Lucas nos deja a Jesús con 12 años para retomar la vida de Jesús ya con 30 años. Pero es maravilloso la historia de la Navidad, queridos oyentes. Yo me maravillo. Y este José pudo evidentemente comprender la gracia, la grandeza de Dios, quién era María, quién era el niño que llevaba en su vientre. María pudo comprobarlo también y, como hemos dicho, movidos incluso por impulsos de carácter humano, ellos llegaron a Belén y ahí ella pudo dar a luz a su hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, cumpliendo, como digo, muchas profecías que han hablado del nacimiento de Jesús. No verá una sola profecía que habla del nacimiento de David, del nacimiento de Abraham y de otros hombres como ellos. Pero sí para Dios ha sido importante profetizar el nacimiento de su Hijo. Por eso, en esta Navidad, en estas fechas navideñas, que tampoco podemos decir que Jesús no haya nacido en diciembre. Incluso hay teólogos que creen que mirando con exactitud las semanas de los turnos sacerdotales, incluso podríamos vernos en una fecha en diciembre. No digo que haya sido en diciembre, como tampoco digo que haya sido. Jesús nació y fue en un mes, pero tampoco hay que descartar esta fecha porque no tenemos razones para ello, pero tampoco podemos afirmarlas. Lo importante, vuelvo a repetir, es que en este tiempo de Navidad recordamos que Jesucristo nació y que Jesucristo nació cumpliendo con total exactitud todo lo que Dios en la eternidad había dispuesto para él y lo que por gracia dispuso para nosotros en el favor que encontramos en la vida de este Hijo. Este Hijo que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación, que es el Salvador nacido, y este Hijo que nos ha introducido a una eternidad viniendo desde la eternidad. Por lo tanto, queridos oyentes, ha sido para mí un placer estar con todos ustedes una vez más. Feliz Navidad, y me gozo de recordar las historias de la Biblia y, cómo no, en estos tiempos navideños pues enfatizamos, si cabe todavía más, la grandeza del nacimiento de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y muchas gracias.